Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las tinieblas, por más grandes, densas, valga la redundancia, oscuras, espesas, horribles, por más terribles que sean las tinieblas, el Señor que es luz siempre va a prevalecer sobre las tinieblas, siempre. No importa cuán grandes sean las tinieblas, el Señor va a prevalecer. El Señor va a prevalecer. No importa, no importa cuántas tinieblas haya a nuestro alrededor, si el Señor está con nosotros, la luz del Señor va a prevalecer. Él es luz, Él es nuestra luz, Él es el Todopoderoso, Él vence las tinieblas, dice la palabra de Dios. Él dijo, yo soy la luz, ¿cierto? Él es la luz del mundo, Él es la luz. Y vea, hoy nos está hablando el Señor, eso tan hermoso. Él es la luz. Él es la luz. Eso es lo que el Señor nos está hoy hablando. Vea qué hermoso esa porción de la escritura que Él nos dice que Él es la luz. Él es la luz. Así que las tinieblas, sí, tinieblas hay en este mundo, pero Él vence las tinieblas. No importa cuán grandes sean las tinieblas. Bueno, qué hermoso eso, qué hermoso. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, vean ahora que yo soy, que yo soy, yo soy. Y no hay dioses conmigo, no hay dioses con el Señor Jesús. No hay dioses, no hay dioses, no hay dioses conmigo, dice el Señor. Yo hago morir, esto lo dice el Señor Jesús. Él tiene el poder absoluto, absoluto, tiene el poder, tiene todo el poder. Por eso la palabra de Dios dice que Él es todopoderoso. Dice, es todopoderoso. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, todopoderoso. Y como todopoderoso, dice la palabra de Dios, yo hago morir, el Señor dice, pero Él también dice, yo hago vivir, yo hago vivir. A nosotros nos hizo vivir, a nosotros nos ha hecho vivir porque nosotros estábamos muertos. Andábamos allá muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la palabra de Dios, siguiendo la corriente de este mundo que nos lleva a lo peor, de este mundo que nos lleva a todo lo malo. Entonces, allá andamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? Que el licor, que el sexo, que la perversión, que las drogas, que bueno, todo lo que el mundo nos quiere ofrecer, todo lo que el mundo nos quiere ofrecer. Y allá andábamos nosotros, allá, perdidos, muertos en delitos y pecados, dice la palabra, y estábamos muertos. Pero Él nos hizo vivir. Él nos hizo renacer para una vida nueva, para una vida eterna. Dice, yo hago vivir. Así que si al lado tuyo hay alguien muerto, si cercano tuyo hay alguien muerto, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús tiene el poder para hacer vivir. Dice, yo hago morir, yo mato, pero también hago vivir. También hago vivir. ¿Qué más dice ese pasaje? Dice, yo hiero. Yo hiero. Qué es esto de yo hiero? El Señor dice que, bueno, cualquier enfermedad, cualquier situación, problema, dificultad, ah, yo hiero, dice el Señor. Yo hiero, pero también Él dice, ¿qué más hace? Él dice, pero yo sano, pero yo sano. Así que cuando haya una herida de cualquier tipo en nuestras vidas, cualquiera que sea la herida, sea física, sea espiritual, de cualquier índole, dice la palabra de Dios, yo hiero, pero yo sano también.
Así que al primero que yo debo buscar y no ir a buscar a nadie más, ni a Egipto, ni al mundo, ni a nadie más, al primero que yo debo buscar para que sane mis heridas, dice la palabra de Dios, ¿quién es? Al Señor Jesús. Dice, yo hiero y yo sano, y yo sano. Él tiene el poder, Él tiene el poder. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda. No hay quien pueda librar de mi mano. Nadie se puede burlar del Señor Jesús. Nadie puede escapar del juicio del Señor Jesús. Nadie puede escapar. Nadie se puede burlar del Señor Jesús. Nadie. Dice, no hay quien se pueda librar de mi mano. No hay nadie. Continuemos con nuestro estudio bíblico. El estudio bíblico que estamos tratando, las maldiciones, ¿cierto? ¿Quién anda en la oscuridad? ¿Quién anda en la oscuridad? El que ande en oscuridad, dice la palabra de Dios. Ve este pasaje tan hermoso que nos comparte nuestra hermana Victoria. Dice, yo he venido al mundo como una luz. A ver, si alguno anda en oscuridad, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús ha venido al mundo como una luz para que todos los que creen en Él no estén en la oscuridad. Juan 12:46. Para que no estén en la oscuridad, para que no estén en tinieblas. Las tinieblas, bueno, las tinieblas es sinónimo de destrucción, de oscuridad, de terror, de perdición eterna, de juicio eterno. Esos son las tinieblas. Pero el Señor es luz. El Señor es luz. Si yo ando cerca de las tinieblas y todo el tiempo ando en las tinieblas, pues a ver, voy en perdición, voy en juicio eterno. Pero si yo me acerco a la luz, a ver, hay muchas personas que pues, no se quieren acercar a la luz. A ver, si yo apago estos focos, pues aquí se va a oscurecer. Pero si yo permanezco cerca a este foco que está prendido, pues yo siempre voy a mantener en la luz. Eso está diciendo el Señor Jesús. Tenemos que mantenernos al lado de Él para siempre andar en la luz, siempre andar en luz. Para no caer en maldiciones. Maldiciones, bueno. Les decía, hace 8 días hicimos estamos haciendo un estudio sobre la Torá, sobre las escrituras, la Torá, sobre qué otra cosa traduce Torá, se ha traducido como la ley, pero son las instrucciones para que hagas, como dice el Señor, para que hagas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra de Dios. Todo te saldrá bien. Todo, absolutamente todo. No dice algo te saldrá bien. Algunas cosas te saldrán bien. De repente, bueno, tal vez de pronto por allí algunas cositas empezará. Dice, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Pero si por el contrario, pues yo estoy caminando en caminos de tinieblas, en caminos de oscuridad, pues ¿cómo me va a salir a mí las cosas? Pues todo me va a salir mal, todo me va a salir mal. Entonces voy a vivir en maldición, voy a vivir en maldición. Porque el Señor ha determinado maldiciones para los que, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Vamos a leer aquí, vamos a empezar hoy con este versículo que está en el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, en el versículo 26, dice, maldito el que no cumpla, maldito el que no cumpla, ¿qué es maldito? Maldito. ¿Quién está profiriendo esta maldición? ¿Quién? ¿Quién las está profiriendo? A ver, ¿acaso no, el diablo? No, es que el diablo. No, pues que yo estaba muy bien, yo estaba caminando muy bien, yo iba muy bien en todos mis caminos, y de repente el diablo, pues no, el diablo allí me hizo algo. No, espere. Hay algo que no hemos entendido de la palabra de Dios. Hay algo que no hemos entendido de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, maldito el que no cumpla las palabras de esta ley. Y si andamos en maldición, si alguna persona está andando en maldición, dice la persona que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa.
La maldición no viene sin causa. Permítame, yo leo ese pasaje que está en el libro de los Proverbios. A ver, permítame un momentito, por acá lo buscamos. Ya hemos visto a través de la palabra de Dios, a través de algunos pasajes de la palabra de Dios, cómo el Señor empieza a definir maldición y empieza a mostrarnos a través de esa palabra cómo al ser humano en todas las cosas o en muchas y a la final de todo, la peor de todas, irse a una eternidad en tinieblas, a una eternidad sin el Señor, en juicio eterno. Dice, eso se define como la peor de las maldiciones, la peor de las maldiciones. Y el Señor profiere una maldición, un juicio determinado sobre a una o muchas personas y a estas les va muy mal en su vida, porque el Señor ha determinado que así sea y el Señor ha determinado que caigan sobre ciertas personas maldiciones, o sea que Él ha determinado que le vaya mal en sus cosas, que vengan situaciones malas, perversas, enfermedades, y como les digo, lo peor de todo, que haya maldición eterna, que no haya vida eterna. Eso es la peor, o sea, ese es el entendimiento, a fin y al cabo, más claro de qué es estar en maldición. Haber llegado al fin de nuestros días y haber terminado en una, como dice la palabra de Dios, juicio eterno. Pastor, ¿cómo está? Señor lo bendiga. Amén, muy bien, gracias al Señor, amén. Bueno, le leo, pastor, eso que su merced está Gracias, buscando, pastor. dice, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo, desde el uno. Amén, pastor. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pastor, muchísimas gracias. Que el Amén. Señor Jesús lo bendiga, pastor. Muchísimas gracias. Unos se levantarán, otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Libro, quiero leer aquí la etimología de la palabra, pero creo que la mejor definición se da a través del entendimiento de la palabra de Dios. Quiero que leamos el capítulo 28 del libro de Deuteronomio para que entendamos qué es estar en maldición. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar y poner por obra todos sus mandamientos, a fin de procurar y poner por obra ¿cuántos? ¿Qué dice el Señor? Dice todos sus mandamientos. No dice algunos, dice todos sus mandamientos. Y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Qué son las maldiciones? Vamos a mirarlas, vamos a mirarlas. ¿Ve? Vamos a mirarlas. Dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. A ver, yo vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién está profiriendo estas maldiciones y por qué causa las está profiriendo? A ver, ¿qué me quiere decir? Porque aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice que el Señor nos redimió de las maldiciones de la ley. El Señor nos redimió de las maldiciones de la ley. ¿De cuáles maldiciones de la ley nos ha redimido? ¿En cuáles andábamos nosotros? ¿Y por qué andábamos nosotros en esas maldiciones? Porque andábamos perdidos, andábamos muertos en delitos, porque andábamos haciendo lo malo, siguiendo la corriente de este mundo, como dice la palabra de Dios. Eh, bueno, siguiendo el espíritu que ahora está sobre los hijos de desobediencia. ¿Quién es un hijo de desobediencia? Bueno, el desobediente es el que ha escuchado y no quiere obedecer, no quiere obedecer. El padre le dice, haga esto y él no lo hace. Entonces ese es un desobediente y ese anda con espíritu, dice la palabra de Dios, siguiendo las corrientes de este mundo, el espíritu que ahora impera sobre los hijos de desobediencia. ¿Y qué es ese espíritu? Maldición, maldición, maldición. Todo te está yendo mal, todo te sale mal, todo va mal y todo seguirá yendo peor, todo seguirá yendo peor. Las cosas no van a estar bien si yo sigo siendo un hijo de desobediencia. Todo va a seguir mal, todo va a seguir caminando mal. Aquí dice la palabra de Dios, dice,
Pero si no escuchas la voz del Señor, a ver, ¿qué me recuerda que es escuchar la voz del Señor? ¿Qué es escuchar? A ver, escuchar. Escuchar es solamente estar aquí hoy sentado y prestar oído. A ver, eso es escuchar. Escuchar es solamente venir y sentarnos el día martes o el día sábado y ahí escuchar qué dice ahí el pastor Mauricio, el pastor Germán, aquí el hermano Luis Alberto, a ver qué ellos qué van a ver, escuchemos ahí qué van a decir estos señores ahí. Y bueno, ya los escuchamos, ya estuvo bien, ya estuvo bien, ya pasamos de una hora con ellos, partimos, ya escuchamos algo ahí y bueno, nos vamos, ya cumplimos, ya cumplimos. Eso es lo que el Señor Escuchar dice, y escuchar, poner por obra, pastor. perdón, vida. Escuchar y poner por obra. Escuchar y poner por obra. Recordemos que hay una palabra en el hebreo, gracias mi vida, hay una palabra en hebreo, ¿cuál es la palabra? Shema. Shema. Esa es la palabra. ¿Por qué nosotros nos referimos en algunas ocasiones a la terminología como fue escrita, la terminología hebrea, en este caso la terminología hebrea? ¿Por qué vamos a la palabrita, a la palabra hebrea? Porque en nuestro idioma castellano, en nuestro castellano, cuando alguien le dice escuche, entonces uno simplemente pues escuchó. Ahí, sí, le presta atención, sí, ahí estuve. Pero entonces como que a uno tiene que decirle, vea, escuche, pero también vaya y hágalo. No solo escúchelo, vaya, hágalo y entonces, bueno, no más cosas. En la palabra hebreo, la palabra Shema reunía todo. Era el entendimiento completo de qué era escuchar. Shema quiere decir escuchar, entender, memorizar y poner por obra, esencialmente. El fin del proceso del escuchar es el poner por obra. De nada sirve que yo escuche y que yo cumpla ahí, y que yo vaya y cumpla, pues le cumpla ahí al pastor y le cumpla ahí al hermano, y de nada sirve si mi vida no cambia, no es transformada, absolutamente no sirve de nada. El día que el Señor nos vaya a juzgar, nos va a decir, siervo malo, porque usted escuchó y no puso por obra. Siervo malo, vete a las tinieblas de afuera, a ver, al juicio eterno, al fuego eterno, preparado para Satanás y todos sus emisarios y todos sus mensajeros. Allá está, siervo malo. Yo no quiero ser parte de esos que el Señor dice siervo malo. Siervo malo que escucha la palabra de Dios, yo le pido al Señor, y ese es un ejercicio diario, mis hermanos. El ejercicio es diario. El ejercicio no es una vez, media hora o una hora a la semana y ya todo está bien. No, no está bien, no está bien. De hecho, está muy mal. Si mi relación no es diaria, continua, dice el Señor que dad gracias a Dios en todo, dice orad sin cesar. No es que yo aquí me voy ahorita a armar de una camándula con 1000 botones y voy a empezar aquí a andar todo el día repitiendo algo con una camándula. No, de eso no está hablando la palabra de Dios. Orar sin cesar tiene el entendimiento de una relación constante, continua, 100% con el Señor, todo el tiempo. O sea, yo no me puedo soltar del Señor. Si yo me suelto del Señor, pues voy a las tinieblas, me voy para las tinieblas. Ya, allá me voy con las tinieblas. Pero si yo permanezco en el Señor, permanezco en la luz. Él es luz. Él es luz. Entonces yo permanezco en la luz. Si me suelto de Él, pues me voy para las tinieblas. A ver, eso es claro. Eso es claro. No pretendamos y esperemos que las cosas nos van a salir bien si yo ando en las tinieblas. No, las cosas me salen bien si yo ando en la luz. Si ando en tinieblas, ando en maldición. Entonces dice, pero si no escuchas la voz del Señor, tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Vendrán sobre ti y te alcanzarán, dice la palabra de Dios. Y aquí voy a citar algunas, tal vez no las lea todas, voy a citar algunas. Entre algunas de ellas, aquí el Señor va a citar enfermedades, va a citar situaciones, hasta locura, hasta la locura. Vamos a mirar hasta la locura, lo va a citar el Señor acá, que viene por causa de la desobediencia en lo que el Señor ha mandado, en la desobediencia. A ver. No hay mandamiento pequeño, Señor. A ver, no hay mandamiento pequeño. Eh, ¿Cómo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7? Mateo capítulo 7, vea, ¿qué dice acá? Mateo capítulo 7, mis hermanos. Perdón, 5:17, no 7, 5:17. Dice así, dice.
Ah, a ver, versículo 19 dice, por lo tanto, cualquiera que quebrante, eso está en el libro de Mateo, libro de Mateo. Algunos dicen, no, es que allá el pastor Luis Alberto y el pastor Mauricio, el pastor Germán, pues a ellos les gusta leer allá la ley, los profetas, los salmos, a ellos porque les gusta leer. No, a nosotros nos gusta que nos lean los evangelios. A nosotros nos gusta que nos lean los evangelios. Obviamente en su mal entendimiento, ¿no? En su mal entendimiento, obviamente, porque es que el que ya empieza a entender verdaderamente la palabra de Dios sabe que cuando vaya a alguno de los escritos, porque no hay cuatro evangelios, ¿no? Eso se lo inventaron los hombres, que hay solamente cuatro evangelios, no. Cuando alguno vaya a los escritos de los discípulos del Señor, donde ellos dan testimonio de la palabra de Dios, a ver, pues ellos no van a hablar otra cosa que no sea la ley, los profetas y los salmos. No van a hablar nada más de. No, no, no hablan nada diferente, nada diferente, no hay nada diferente de eso. Entonces, aquí está Mateo, que es un discípulo del Señor Jesús, y Mateo entonces, él escribe, dice, por lo tanto, escribió Mateo, cualquiera, esto lo tomó de la boca del Señor Jesús, como toda la palabra de Dios, ¿no? Dice, por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Así que cuidado con que a veces uno piensa que hay mandamientos pequeños, ¿no? Eso pensaba Adán y Eva. Tal vez eso pensaban ellos. Tal vez allá andaba Eva y andaba, y el Señor le dijo, vea Eva, Adán y Eva, de todo lo que hay en el huerto pueden comer, pero de esto no lo toquen, esto no lo toquen. Ese era el mandamiento. Ese era uno de los mandamientos. Esto no lo toquen. A ellos les pareció que era un mandamiento pequeño, menospreciaron el mandamiento del Señor, no tuvieron en cuenta, no valoraron, menospreciaron lo que el Señor había dicho y de allí dependió su eternidad, la desobediencia, lo que el Señor ha dicho. Dice la palabra de Dios, maldito en la ciudad y maldito en el campo. Si desobedece, dice, sí desobedece. A ver, a ver, ¿quién cree que esto ya pasó? ¿Quién cree que esto ya no existe? A ver, que esto que voy a leer yo aquí, es que aquí lo que va a leer el pastor Luis Alberto, eso ya no existe. No, eso ya fue abrogado. A ver, eso ya fue abrogado. Eso ya dejó de ser. Eso ya no es. Eso ya no es. Porque venga, le cito. Entonces, venga, le cito. Entonces, me van a citar el pasaje, ¿no? Entonces me van a decir, venga, le cito. Me van a citar Gálatas. Entonces dice Gálatas. A ver, Gálatas capítulo 3 versículo 13. Dice, le voy a citar Gálatas para que usted se dé cuenta, señor predicador, que ya eso no existe. Leamos Gálatas. Gálatas capítulo 3. A ver, Hechos, eh, Efesios, Gálatas. Gálatas capítulo 3. Entonces dice en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. A ver, Él nos redimió de la maldición de la ley, ¿cierto? ¿De cuáles maldiciones nos redimió? ¿De cuáles maldiciones nos redimió? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿De cuáles? ¿Nos redimió de la ley en general o de las maldiciones de la ley? ¿Y en qué momento nos redimió de las maldiciones de la ley? A ver, ¿quién me quiere compartir algo? A ver, ¿quién quiere eh, aportar un poquito aquí sobre el pasaje que estamos leyendo? Pastor, buenos días, el Señor Jesús Se la lo bendiga. guarde. Pastor, el Señor nos redimió de las maldiciones que conllevan no estar en el pacto. Entonces, cuando Él nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a unos para estar dentro del pacto y a otros para estar fuera del pacto, que es la ley del Señor. El Señor a sus hijos, a los que lo escuchan y lo oyen, por eso es que lo pueden escuchar y lo pueden seguir, porque el Señor es el que pone eso en sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Y con su muerte, Él nos redime de la muerte, porque nosotros estábamos incumpliendo la ley del Señor, estamos quebrantando la ley del Señor, entonces merecíamos morir. Pero Él murió por nosotros para que nosotros ya no tengamos que morir y podamos seguir adelante
dentro del pacto del Señor, cumpliendo sus mandamientos. Esa es la manera en que Él eh, nos redime de las maldiciones. O sea, esas maldiciones no van a caer sobre sus hijos, sobre las personas que están cumpliendo, los que están dentro del pacto, que quiere decir que cumplen sus mandamientos. Mi hermano, muchas gracias. Señor la bendiga. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, ¿hay maldiciones que recaen sobre nuestros hijos? Claro que sí, pastor. Claro que sí. Y así es, mi hermana. Claro que sí. Claro que sí. Hay maldiciones que como padres nosotros hacemos que esas maldiciones caigan sobre nuestros hijos. Claro que sí. Claro que sí. Es cierto. No estoy hablando del tema de maldiciones generacionales ni de toda esta mentira que enseñan en algunas religiones, que eso es una mentira. No, estoy hablando de las maldiciones, de una maldición que un padre puede traer sobre su familia, por ejemplo. Sobre su familia. Puede traer maldición sobre su familia. Las obras malas que yo haga como padre van a caer sobre mis hijos, van a haber consecuencias sobre mis hijos, por supuesto que sí, por supuesto que sí van a haber consecuencias. De hecho, en el mandamiento, ¿cómo dice el mandamiento? ¿Cómo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni Sí, abajo en la señora. tierra, ni debajo de las aguas, para Señora. adorarlas ni inclinarte a ellas, Así ni te es. inclinarás a ellas. Siga mi hermana, por favor. Ya no me acuerdo. Ay, dice la palabra de Dios, dice así, dice, no te Dice harás así, dígame, hermano, ah, dígalo, qué pena, pastor, es que dígame, aquí ya lo dígame, tengo. dígame, Dice hermano. así lo siguiente, buenos días a todos mis hermanos, mi pastor y bueno, demás que nos están escuchando. 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está, qué pena corrijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Amén. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres. Ojo a esto, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos. A ver, la maldad de los padres sobre los hijos. La maldad de los padres sobre los hijos. Allí hay una frase que queda allí que no le prestamos mucha atención, ¿no? La maldad que los padres traen sobre sus hijos, sobre su familia. A ver, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso dice todo ese mandamiento, todo ese mandamiento. Hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí hay maldiciones que se transmiten a sus hijos, sí hay. Entonces dice la palabra de Dios, dice, voy a leer las maldiciones que aparecen en el libro de Deuteronomio. Les decía, Gálatas dice que el Señor Jesús nos liberó de las maldiciones de la ley. ¿Por qué nos liberó de las maldiciones de la ley? ¿En qué momento nos libera de las maldiciones de la ley? En el momento en que nos volvemos a la ley. A ver, en el momento en que el Señor hace que yo me vuelva a la ley. El Señor hace, Él pone en mi corazón el querer, el hacer, Él pone de su Santo Espíritu y yo me vuelvo a la ley. Pero si Él pone de su Santo Espíritu en nosotros. Si no está el Santo Espíritu del Señor Jesús en nosotros, pues yo no me vuelvo a la ley. Yo sigo en las tinieblas, yo sigo en muerte y sigo en maldición, maldición. Las maldiciones que el Señor establece, las maldiciones. Y cuando el Señor establece maldiciones, el Señor maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué quiere decir esto? Que será tu canasta y tu arteza de amasar en maldición. A ver, eso es muy interesante, ¿no? Vea hasta dónde viene la maldición y dónde va a influenciar, hacia qué áreas el Señor va a influenciar en la parte de maldición. ¿Por qué? Porque hemos cometido pecado. Dice la palabra de Dios, dice, ¿de qué se lamenta el hombre? A ver, lamentos, pues claro, uno se puede lamentar de muchas cosas. En algunas ocasiones el ser humano se lamenta y llora y es un lamento, solamente allí hay como que hay un lamento, ¿no? A ver, pero como dice la palabra de Dios, lamentes en su pecado, en su pecado. En eso hay que lamentarse, en mi pecado. No que me sentí mal, no que pues ahí como que tuve un momento ahí
y me sentí mal y me entristecí y ya, ese fue mi lamento y como que eso, ahí como que hubo algo no hubo nada de arrepentimiento. Si la palabra de Dios, si el Señor no está allí presente, no hay ningún arrepentimiento. Si no hay un cambio, una transformación en mi vida, no hay arrepentimiento, no hay cambio y voy a seguir en maldición. Dice la palabra de Dios, maldita serán tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, todo lo que usted haga, todo lo que usted ponga. Vea, para los que nos gusta la frase, es que a nosotros esta frase que es muy de moda, la frase muy, muy de moda en nuestros tiempos y es emprendimiento. Entonces, emprendimiento. Y el Señor dice, para que hagas conforme, para que hagas conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, porque entonces harás prosperar tu camino eh, y todo te saldrá bien. A ver, todo emprendimiento, todo lo que emprendas, dice la palabra de Dios, todo lo que emprendas, pero es que todo lo que emprendas, pues está condicionado a que yo tengo que, no me puedo ni desviar ni a izquierda ni a derecha, no, que es que yo un día como que soy religioso por acá y al otro día, pues este día tengo mi cara de religioso y al otro día pues tengo mi cara de demonio. Entonces no puedo andar yo un día con cara de religión y otro día con cara de demonio. No puede servir un día, a ver, es que hoy quiero servirle a Dios y al otro día le quiero servir a Baal. No, eso no existe, eso no existe, eso no existe. A ver, eso tal cosa no existe. Eso es un engaño, es una mentira, es una mentira. Entonces, pero eso no nace de un espíritu religioso, eso nace de de que el Señor ha puesto su espíritu en mí y hay un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Perdón. Cuando eso sucede, entonces Él nos va a dar convicción de pecado y mi vida va a cambiar. Pero yo tengo que hacer lo que hizo, la oración allá que hizo. ¿Cuál oración el Señor va a escuchar? A ver, ¿cuál oración va a escuchar? ¿La de religioso? No, la oración de religioso no va a escuchar. El Señor va a escuchar la oración que hace aquel corazón contrito y humillado. La oración que dice, sé propicio a mí, que soy un pecador. Yo me arrodillo, lloro, imploro y clamo al Señor para que transforme mi vida, mi corazón, para que me quite toda esta podredumbre que hay en mi vida, todas estas tinieblas que están en mi vida, para que me las quite. Pero si yo no me arrodillo y no clamo al Señor para que me las quite, pues entonces, pues a ver qué va a pasar en mi vida. A ver, si no hay arrepentimiento en mi vida, si lo que hay por aquí es como que me sentí mal ahí temporalmente, pero luego mi vida sigue siendo la misma, pues yo sigo en lo mismo. Y como dice el Señor, mal siervo, mal siervo, mal siervo, infiel, siervo infiel. No hiciste. Yo te di a ti unos tesoros, te di a ti unos dones, te di talentos y no hiciste nada con esos talentos. Mal siervo, mal siervo, maldito. Ay, lo más terrible es que el Señor nos diga malditos. A ver, como les digo, mis hermanos, mire, aquí hay un pasaje en la palabra de Dios, un pasaje en la palabra de Dios, en esto de las maldiciones, es algo muy, muy profundo. En el libro a ver si lo encuentro por acá, Proverbios, dice, Proverbios capítulo 26, versículo 2, Proverbios 26, 2. ¿Qué dice Proverbios 26, 2? A ver, ¿quién me lo quiere leer? Proverbios capítulo 26, versículo 2. A ver, alguien que me quiere leer Proverbios 26, 2. 26:2 de Proverbios dice lo siguiente, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. A ver, gracias, mi hermano Willington. La maldición nunca vendrá sin causa. Nunca. Nunca vendrá sin causa. Nunca, nunca, nunca. Y eso es importante. Ojo, oído, nuestras casas, nuestros hogares. Ojo, varones, que somos la cabeza de nuestros hogares. Ojo, varones, que somos la cabeza de nuestros hogares y nosotros podemos traer maldición a nuestra casa, a nuestra familia, o podemos traer bendición a nuestra casa. Maldición o bendición. ¿Qué estoy trayendo a mi casa? Dice aquí la palabra de Dios, maldito serás en la ciudad, maldita será tu canasta, será el fruto de tu vientre. Yo no quiero que el fruto de mi vientre sea maldito.
A ver, yo no quiero que el fruto de mi vientre sea maldito. Por eso les decía a mis hermanos, vienen consecuencias hasta nuestros hijos también, por lo malo que hagamos nosotros, por no andar conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, como dice la palabra de Dios. Maldito serás el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, el aumento de tus ovejas. Maldito serás en el entrar, maldito en el salir. O sea que maldición tiene que ver con no protección del Señor. No hay protección. El Señor no va a poner un cerco de protección sobre mi vida. Y yo ando esperando y creyendo que el Señor aquí me está protegiendo. Ay, Diosito, guárdame hoy. Pero salgo de la casa y soy un diablo. Entonces, ¿de qué me sirve pedirle al Señor que me proteja si yo en mi vida no estoy caminando conforme a lo que el Señor ha mandado que yo debo caminar? En esos días el pastor Mauricio creo que nos estaba dando una enseñanza muy bonita acerca de la perfección, de la santidad. Sed perfectos, sed santos, dice la palabra de Dios. Sed santos. A ver, debo procurar todos los días. Procurar tiene que ver con un esfuerzo que yo hago todos los días. Yo hago un esfuerzo todos los días. No hay día que yo no me pueda parar sin hacer ese esfuerzo. El día que yo me paro y no hago mi esfuerzo por buscar más la santidad, ese día me estoy desviando y me empiezo a desviar. Me estoy empezando a desviar. Maldito será el entrar y maldito el salir. Dice, ojo a esto, mire, dice, el Señor enviará contra ti maldición, turbación, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que seas destruido y perezcas. Mire, si yo no estoy caminando si yo estoy en desobediencia, todo esto me va a pasar. Todo esto me va a pasar, indiscutiblemente. A ver, no hay cómo evadir esto porque es una ley, es la ley. Así como existe la ley, leyes aquí que nosotros entendemos dentro de nuestro corto conocimiento físico, y hay leyes físicas y nadie se salva de eso, no importa si usted se cae de una pendiente, usted así sea, no sé, de la religión que sea o de la color que sea o de la raza que sea, igual usted cae contra el piso, no importa, es una ley física. Igual con esto, si usted viola la ley de Dios, no importa si usted es europeo, colombiano, si es chino, si es indio, si es lo que sea, si es bonito, feo, si es hombre o mujer, no importa lo que sea, no importa. Si usted se cae de la ley de Dios, pues las maldiciones van a caer, van a caer. Pastor, y no importa si usted cree o no cree, le va a pasar. Total, 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 total. El juicio de Dios, el juicio del Señor, el juicio que va a hacer el Señor a toda la humanidad va a ser con la ley de Moisés. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo digo yo. A Moisés es el que os juzgará, dice la palabra de Dios. Así que el juicio que el Señor va a establecer en el reino de los cielos, en el día postrero, allá cuando el Señor venga en su gloria y cuando va a juzgar a todas las naciones, dice la palabra de Dios, el juicio que Él va a hacer es con la ley de Moisés y ese juicio va a ser para toda la humanidad, desde el primero allá de Adán y Eva y hasta el último por allá que estén, hasta el último que esté vivo por ahí cuando venga el Señor Jesús en su gloria, hasta el último. Todos serán juzgados a través de la ley de Moisés. Lo que pasa es que el Señor nos ha librado de las maldiciones que estaban allí, pero nos ha hecho volver a caminar y a buscar y a procurar caminar dentro de la ley del Señor. Eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Eso es lo que está pasando en nuestras vidas. No estamos judaizando, como dicen algunos mentirosos, falsos profetas, engañadores. A ver, no los oigan, como dice el Señor, no los oigan. Son falsos, son mentirosos, son engañadores. Y alguno le dice que usted ya no tiene que seguir nada de la ley de Moisés, que es el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No lo oiga, no lo siga. No, que es que él es muy bueno, que ella es muy buena, que es que yo lo sigo, yo la sigo, que nada, ya dejémonos de tanto mentira y de tanto engaño.
Ya dejémoslo de tanta mentira, porque si yo sigo a un ciego, la palabra de Dios dice que los dos van a tener juicio. El que siga al ciego y el otro ciego que supuestamente está guiando a los otros. Entonces los dos van a juicio y van a perdición. No es que no, que es que yo andaba ciego, pero es que como pues a mí me perdonan porque yo andaba detrás de un ciego, pero que yo era ciego, ¿no? Entonces yo era una oveja ciega, y entonces yo seguía al otro. No, no hay tal, eso es mentira, usted no era ninguna oveja ciega. Las ovejas siguen a su pastor, al Señor Jesús. Las ovejas siguen al Señor Jesús. A ver, las ovejas lo siguen a Él. Los cabros, pues no. Las cabras no. Usted no era oveja, usted era cabra. Entonces, si usted es cabra, pues usted no siga al Señor Jesús. Pero si usted es oveja, pues usted sí es del rey del Señor Jesús y usted lo sigue. Pero como dice el Señor Jesús, los otros que no lo siguen, pues son las cabras, ellos no lo siguen, no son ovejas. Dice la palabra de Dios, maldito serás y maldito la entrada y maldito en la salida. El Señor enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo. A ver, maldición, reprensión, turbación, temor, espanto. A ver, ¿cuántos están por ahí en espanto, en temor, en desasosiego? A ver, que no tienen paz, no hay paz en sus vidas. ¿Por qué no hay paz en sus vidas? Porque están en maldición, dice la palabra de Dios. Por eso no hay paz, por eso no hay paz. A ver, la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no la da el mundo. El mundo no me da paz. A mí nadie me da paz porque me dé dinero. Eso no da paz. El dinero no da paz. No, que la posición social me da paz. La posición social no le da paz a nadie. La palabra de Dios dice que solamente el Señor Jesús trae paz. Él es el único. Nada más en este mundo me da la paz. Nada más. Este mundo seguirá en guerra y en guerra unos con otros hasta la venida del Señor Jesús, porque habrán guerras y rumores de guerras. Y bueno, y eso dice el Señor que hasta el final de los tiempos no habrá ninguna paz. Mentiras, mentiras. Mientras no estemos en el Señor Jesús, las personas y sus corazones no han sido transformados, no han sido cambiados. Hay maldición y el mundo está bajo maldición. Todo el mundo está bajo el maligno. Entonces no hay tal, no dejemos creer el cuento de que ahora el mundo entró en paz. Cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios, vendrá destrucción repentina. Mentiras, paz, dicen paz, no habiendo paz. Mentira, no hay paz. Eso es mentira, eso son falsas profecías, es falsa profecía, no hay paz. La palabra de Dios dice, no hay paz, no hay paz. Solamente puede haber paz entre cada uno de nosotros con el Señor Jesús. A ver, ¿tienes paz con el Señor Jesús? Uno de los frutos, o el fruto del Espíritu, y dentro de él dice la palabra de Dios que está amor, gozo, paz. ¿Tengo paz con el Señor o en mi espíritu anda en guerra con el Señor? ¿Soy enemigo del Señor o soy amigo del Señor? ¿Estoy en paz con el Señor o estoy en enemistad contra el Señor? Y si estás en enemistad contra el Señor, nadie le ha ganado, nadie le ha ganado. Vas en tinieblas, vas en pérdida. Vas para perdición, vas para perdición. Mi hermano Willington, cuéntenos, mi hermano. Sí, pastor, hay algo que yo veo, bueno, es notorio, aunque a veces es de cierta manera invisible. Las personas confunden mucho, inclusive la paz con el dinero o la riqueza. He encontrado personas que, por ejemplo, miran al que tiene y toman la palabra felicidad y paz como si fuera un todo en ellos, Así es. no sabiendo muchas veces que este tipo de personas realmente viven en una situación bastante compleja. No son felices, hay situaciones muy difíciles. La única paz que sobrepasa tu entendimiento es el que el Señor nos permite por su inmensa, pues, misericordia o por su gracia. Hay personas, ahora volviendo al tema, hay personas que aunque no cuentan con la riqueza como la gente ve en sinónimo que es paz y es felicidad, y son felices. Entonces el Señor también nos dice que, ve, tú eres pobre, pero eres rico. O sea, es literal, o sea, quien tiene al Señor Jesús es rico en todo. No hay nada, no hay cómo pagar eso. Entonces, la única forma, literal, es que el que entiende al Señor es feliz.
independientemente de su condición. La historia nos lo dice. La historia de cada uno quienes fueron tocados por el Señor nos dice eso. Y así es. Y esto obviamente se cumplirá y en el momento del juicio pues obviamente se hará. Lo otro es que muchas personas utilizan el sofismo. Hoy en día estamos actualizados tanto así en el tema de las redes sociales y es convencedor. Bueno, para las personas, la mayoría es convencedor y todos creen en una pantalla respecto a una imagen, pero viven un tormento. Entonces sí que como que tener ese balance o ese discernimiento, pero aquí lo implícito es que los únicos que tienen realmente esa paz es quien tienen al Señor, quien al Señor los ha escogido. Aquellos que caminan de acuerdo al cumplimiento de sus mandamientos, aquellos que escuchan su voz, aquellas ovejas que caminan cuando escuchan la voz del Señor, pastor. Bien, ese es mi aporte. Amén, mi hermano, muchas gracias. Es que el Señor lo ha dicho repetidamente, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el todo, ese es el todo. El libro de Eclesiastés dice, ¿cómo dice el libro de Eclesiastés? Dice el todo, el fin, ¿el qué? El fin de todo el discurso es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y en repetidas ocasiones la palabra de Dios dice que Él está en pacto con los que le aman y guardan sus mandamientos. Los que me aman y guardan mis mandamientos. Si yo no, a ver, si yo ando con el cuento mentiroso de que yo ya no tengo que andar en ningún mandamiento y en los mandamientos del Señor, pues entonces yo ando en maldición. Ando en maldición y el Señor no me ha redimido de ninguna maldiciones. Algunos dicen, no, es que Cristo me redimió de las maldiciones hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, como que es un versículo que nos aprendemos allí, no se nos vuelve una frase cliché, ¿no? Se nos vuelve la frase cliché. A ver, Cristo nos liberó de las maldiciones de la ley. Algunos van más allá en su mala interpretación, en su perversa interpretación, y dicen, no, es que Cristo nos liberó de la ley. A ver, ahí no dicen nos liberó de la ley, dicen nos liberó de las maldiciones de la ley, para empezar, ¿no? Dice de las maldiciones de la ley, no dice nos liberó de la ley. En ninguna parte dice eso, ¿no? A ver, ¿en qué parte? Si alguien predicara eso, pues a ver, si alguno de los discípulos del Señor predicara eso, pues ellos andarían en maldición, porque dice la palabra de Dios, cómo es que leímos? ¿Cómo leímos? Acá dice, maldito el que no cumpla las palabras de esta ley. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, Deuteronomio capítulo 28. Y eso también lo enseñaba Saulo o Pablo. Eso también es porque algunos dicen, no, es que como que es que me voy 100% con lo que diga Pablo y no quiero escuchar lo que diga la ley, los profetas y los salmos. Pero se les olvida a estas personitas, se les olvida que lo que escribió Saulo, pues él dijo, yo no escribo nada que no esté en la ley, los profetas y los salmos. Así que, bueno, eso es producto de la ignorancia, este tipo de interpretaciones, ¿no? Este tipo de malas interpretaciones. Sigamos. Mm. Versículo 21 dice, Señor hará que te pegue la peste hasta... A ver, ¿usted cree que esto ha pasado de moda? O sea, ¿usted cree que esto ya no aplica? A ver, alguno dirá, no, esto ya no aplica. A ver, usted nos está leyendo estas maldiciones que están en la ley, pero eso ya no aplica a nosotros. No, ya no. Ah, no aplica a nosotros. Ah, o sea, no aplica a las personas. En la ley. Y la ley, pues, dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán. Dice, a ver, el cielo pasará y no dice, bueno, y cuando pase el cielo y la tierra, pues entonces hasta ahí va mi ley. No, no dice eso tampoco, porque algunos de pronto lo han interpretado también de esa manera. No, pues el día que se acabe este cielo y tierra, pues también la ley del Señor pasará. No, no, mis hermanos, no dice eso la palabra de Dios. A ver, dice que todo esto pasará, cielo y la tierra pasará, pero mi Torá, mi ley, lo que hicieron los profetas, los salmos, nunca pasará, dice la palabra de Dios. Mi palabra nunca pasará. Nunca. 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 Y nunca quiere decir nunca. Yo no sé si nunca en algunas interpretaciones quiere decir de pronto en algún tiempo sí. No, nunca es nunca. Nunca. Entonces algunos dicen, no, estas maldiciones no, esto ya... A ver, ¿usted no ha visto todas estas maldiciones en este mundo? Yo las veo todos los días. Yo las veo todos los días. El Señor hará que se te pegue la peste hasta acabar contigo en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. El Señor te herirá con tisis. A ver, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Vuelvo y hago énfasis en esto. No, que es que esta enfermedad me la trajo el diablo. No, 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 no nos... A ver,
Ya dejemos de esos cuentos de fábulas, como dice la palabra de Dios, fábulas judaicas, fábulas y cuentos de viejas, como dice la palabra de Dios, cuentos, mitos, leyendas, que es que no, que es que esto es del diablo, y entonces yo aquí, diablo, venga, lo ataco, diablo, y hay iglesias que se dedican a pelearle al diablo, y supuestamente, ¿no? A pelearle, supuestamente, ¿no? Entre comillas lo digo, ¿no? Porque pues ahí no hay ningún cuento de que pelea y que lo atan y que desatan al diablo, y que bueno, entonces el diablo se lo atan y al otro día o al mismo día o en la tarde o en la noche, no sé, el diablo se desata o lo desatan, o cómo harán, no sé, cómo harán ellos para definir o para darle solución a todo ese dilema de mentira que ellos mismos han creado, ¿no? Porque dicen que lo atan, pero el diablo anda desatado ahí, dando, dice la palabra de Dios que él anda buscando, rodeando este mundo, buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. No dice que, no, que el diablo anda desatándose a ver a toda hora que lo viven atando y desatándose. No, no dice eso. No dice, no, es que yo ando a toda hora aquí ocupado desatándome porque yo por donde paso me atan. Entonces aquí yo ando desatándome. No, no dice eso, no dice eso. Ya, esos son cuentos y fábulas y mentiras bueno, fábulas, la palabra de Dios dice que son mentiras y engaños, ¿no? No, dejemos de todos esos cuentos. La palabra de Dios dice que, dice, a ver, ¿qué dice acá? Dice, el Señor hará, a ver, el Señor no se esconde, no esconde lo que Él está haciendo. Él no esconde, Él no se esconde, nosotros como que nosotros en la religión y siendo religiosos, como que queremos esconder al Dios, no, 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 mostremos al Dios bonachón. Mostremos al Dios Papá Noel, al Dios bonachón, ahí que él cumple los deseos de mi corazón. Entonces, yo no, ¿cómo voy a mostrar yo a un Dios que hace este tipo de juicios? No, por favor, se me van de la iglesia, se me van ahí los feligreses, ahí las cabras se van. Pues por supuesto que las cabras se van a ir, pues son cabras, se van a ir. A ver, el día que usted a la cabra le diga que el Señor está haciendo esto, la cabra se va. Pero el día que usted diga, predique esto y haya una oveja, la oveja se queda, la oveja se queda. A ver, pierda temor de predicar la palabra de Dios como está escrita, porque que usted piensa que es que se le van a ir, entonces mejor no predico tan fuerte porque se me va. No, sí, los que se van son cabras, son cabras. No, las ovejas no se van, las ovejas permanecen. El Señor lo dijo, dijo, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. No dice mis ovejas oirán mi voz y arrancarán a correr. No, no dice eso. Dice mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Las cabras no, las cabras se van. No se preocupe si las cabras se van. Pues son cabras, son cabras. La cabra pues permanecerá cabra. El lobo seguirá siendo lobo. La serpiente seguirá siendo serpiente. Y el Señor dijo, yo he venido, solamente vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino a buscar sus ovejas, lo que se había perdido, sus ovejas. Y cuando la oveja lo escucha, la oveja dice, esa es la voz de mi maestro. Esa es la voz, ¿cómo se le dice en el lenguaje de mi pastor? De mi pastor, no del pastor terrenal, aquí no ni de Luis, ni de Mauricio, ni de Germán, no, no, esa no es. La oveja escucha la voz del Señor Jesús y lo sigue, y sabe cuando es la voz del Señor Jesús, y lo sigue, y lo sigue. Así que no nos preocupemos, no nos preocupemos que es que aquí no ocultemos aquí que el Señor va a mandar enfermedades y pestes y todo eso. No, 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 ¿cómo se le ocurre que yo le voy a decir eso a los hermanos? No, estamos en la gracia. Dice la palabra de Dios, versículo 21, dice, el Señor, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? A ver, en esta versión de la Reina Valera actualizada, 2015, dice, dice, el Señor. ¿Quién es el Señor? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El único Señor que hay, el único que hay, el Señor Jesús. No Ah, hay nadie el fuera de único. él. No hay nadie fuera de mí, es el Señor, no hay nadie fuera de mí. No conozco a ninguno. Gracias a mi hermana Victoria. No conozco a ninguno. El único, el Señor Jesús. No conozco a ninguno. A ver, sí, señor. Pues usted no, pues a ver, dicho en otras, en nuestro lenguaje, ¿no? El Señor dice, no, no conozco a ninguno. No conozco a ninguno. Ah, señor, pero es que usted, pues usted no ha tenido la revelación completa, porque en la revelación completa, no, eso es entre paréntesis, ¿no? Entre comillas, en la revelación completa, pues nosotros sabemos que hay tres, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor dice, no hay dioses conmigo.
No, señor, pero es que usted pues, no ha comprendido. Nosotros sí tenemos la revelación completa y en la revelación que nos han enseñado nuestros profetas mentirosos, ellos nos enseñaron que pues eran tres. No hay dioses conmigo, no conozco ninguno, no conozco ninguno, dice el Señor Jesús. No conozco ninguno. Pero así es el ser humano, así es la necedad del ser humano. Sigamos mirando qué más dice el Señor de las maldiciones. Dice, el Señor hará que se te pegue la peste hasta acabar contigo en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. El Señor herirá con tisis. ¿Quién? A ver, ¿quién te herirá con tisis? A ver, cuando alguien está en maldición, ¿quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? A ver, ¿qué fue lo que leímos de Deuteronomio 29? Deuteronomio 29, ¿qué leímos, no? Deuteronomio 32, 39. Vean ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Cuando usted se muera, ¿quién va a ver? No, que yo voy a ver allá el cielo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No hay dioses conmigo. Yo le leo lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la teología, bueno, la teología habla sus mentiras y sus engaños. Yo leo lo que dice la palabra de Dios. Si te vas para el cielo, el día que te encuentres con el Señor, ¿a cuántos vas a ver? La teología mentirosa de muchas religiones dice que vamos a ver a tres. Yo me quedo con la verdad de la palabra de Dios. No hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, o sea, las enfermedades, mis hermanos, las enfermedades, ¿qué dice el Señor? Vuelvo y las repito, vuelvo y repito. Yo hago morir y yo hago vivir. No, que el diablo no, yo hago morir, yo hago vivir. No, que a mí me enseñaron que yo tengo que atarle la cola al diablo y pisotearlo porque si no el diablo pues me va. Yo hago morir y yo hago vivir. No, que es que entonces que las enfermedades, que es que yo voy a atacar también a hacer aquí guerra espiritual porque es que el diablo y porque es que yo hiero y yo sano. Eso dice la palabra de Dios. Yo hiero y yo sano. Yo hiero y yo sano. El Mesías, el Señor Jesús, Él nos libró de la maldición de la ley, porque Él es el que hiere y Él es el que sana. Él es el que hiere y Él es el que sana. Él es el que limpia de las maldiciones de la ley. Él es el Dios de Deuteronomio. Él es el Dios de la ley. Él es el Dios de Moisés. El Señor te herirá con tisis, yo hiero, con fiebre, con inflamación, con calor sofocante, con sequía, con tizón, con hongos, los cuales te perseguirán hasta que perezcas. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro. En lugar de lluvia, el Señor dará a tu tierra polvo y ceniza, las cuales descenderán del cielo sobre ti hasta que perezcas. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás hacia ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Así serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. El Señor te afligirá con sarpullido de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de los que no puedas ser sanado. Ojo, hay enfermedades que no tienen sanidad. Hay enfermedades que todavía la ciencia no ha descubierto sanidad. Hay enfermedades incurables. A ver, ¿quién está diciendo aquí que las puso? ¿Quién no se oculta y dice, yo te heriré con esa enfermedad? El Es Señor decir, el Jesús, el Señor Dios Jesús. Todopoderoso, el único Amén, verdadero. amén, mi hermana. Amén, amén. Por eso no debemos cesar de clamar al Señor Jesús. Él hiere, Él sana. Yo no ceso de clamar al Señor Jesús. Pero es que clamar tiene que ver
con Shema, escuchar sus mandamientos, volverme a sus mandamientos, a sus decretos, volverme al Señor, volverme a su palabra. Si yo digo, dices que me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama, pero anda en tinieblas, pues el tal, pues no ama, no ama al Señor Jesús. ¿No? Ya dejemos de engaño y de mentiras. A ver, no, que es que yo amo al Señor Jesús. Si usted lo ama, sí, yo lo amo. Pero mi vida es, pues ando perdido, ando en tinieblas. Entonces, no. Pues el tal, dice la palabra de Dios, es un mentiroso. El tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Si dices que me amas y no guardas la Torah de Dios, lo que los profetas dijeron, lo que está escrito en la ley, los profetas, los salmos, si no lo guardas, el tal es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Mentiroso, mentiroso. Y la verdad no está en él. No está en él. No, que es que mi teología, que es que yo ando con la teología paulina. Y es que mi teología dice que yo ando con la teología de la gracia. Que yo hay gente que habla cosas, no saben ni lo que hablan ni lo que dicen, como dice la palabra de Dios. No saben ni lo que hablan ni lo que dicen. No saben. El Señor te afligirá con locura. A ver. Locura. A ver. La locura es una enfermedad que proviene del Señor. Dice, Señor te afligirá con locura, con ceguera, confusión de la mente. A ver, hay personas que no están enloquecidas, no saben ni qué hacer, no saben ni para dónde ir, están confundidas, no saben ni si van, si vienen, no tienen claridad en nada en su vida, todo es confusión, todo es tinieblas en su vida. ¿Por qué? Porque están en maldición, dice la palabra de Dios, porque no se han vuelto a la ley de Dios, como dice la palabra de Dios acá. ¿Por qué dice? Dice, porque si no escuchas la ley de mi Dios, del Señor Jesús, a fin de procurar poner por obra sus mandamientos. A ver, no mentirás, no engañarás, no darás falso testimonio, guardarás, el Señor tu Dios, a ver, no tendrás dioses ajenos delante de mí, a ver, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no robarás. Y bueno, y yo no ando en eso, pero digo que amo al Señor Jesús, pues ando en mentira y ando en engaño y ando en maldición. Ando en la maldición, mi vida. La maldición. ¿Por qué me sale todo mal? ¿Por qué ando confundido? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no puedo dormir? A ver, algunos piensan que es que la ley de Dios no tiene que ver con nada de las cosas que pasan en mi vida y tiene todo que ver. Tiene absolutamente todo que ver. A ver si las personas no andan por ahí en confusión de mente, de espíritu. Dice, palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no tendrás éxito en tus caminos. Todos los días serás oprimido y robado sin que haya quien te libre. Te desposarás con una mujer y otro hombre dormirá con ella. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no la vendimiarás. Tu buey será matado ante sus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no serás devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y despertarán de ellos todo el día, pero tu mano no podrá hacer nada. El fruto de tu tierra y toda tu labor lo comerá un pueblo que no has conocido. Serás oprimido, quebrantado todos los días y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Enloquecerás. Mira hasta dónde puede llegar una persona que está en maldición, hasta dónde el Señor puede traer un juicio sobre esa persona, dice, y enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. El Señor te afligirá con úlcera maligna en las rodillas, en las piernas, desde la planta del pie hasta la coronilla, sin que puedas ser sanados. Hay enfermedades incurables, hay enfermedades que nadie puede curar. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay enfermedades, hay muchas enfermedades incurables. El Señor te llevará a ti y a tu rey, bueno, que haya establecido sobre ti una nación que ni tú ni tus padres has conocido, allá rendirá. Ojo a esto, mire. Vea lo que pasó en aquel tiempo y eso vinimos a hacer nosotros a través del tiempo. Cuando el tiempo pasó, entonces nosotros vinimos a hacer esto. Mire, venimos del pueblo de Israel
pero a nuestros días sucedió esto. Dice, el Señor te llevará a ti y a tu rey que hayas establecido sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Allá rendirás culto a otros dioses de madera y de piedra. ¿De dónde venimos nosotros? De dar culto a dioses de madera y de piedra. Serás objeto de horror y servirás de refrán y de hazme reír a todos los pueblos en los cuales el Señor te lleve. Llevarás mucha semilla al campo, plantarás viñas, pero no recogerás nada. Y bueno, no voy a continuar. Creo que lo podemos dejar allí. Si alguno está interesado en continuar leyendo las maldiciones que el Señor establece por no seguir lo que el Señor establece, las maldiciones que el Señor va a mandar están aquí, Deuteronomio 28, Deuteronomio capítulo 27. Ahí está, por la no obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué pregunta aquí mi hermana Victoria? A ver, mi hermana aquí Victoria está haciendo una pregunta por acá. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo corazón. El Señor le dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento de todos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. No se puede amar al Señor por fuera de los mandamientos del Señor. El que me dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Las maldiciones siguen acá. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Dentro de 8 días, los invito a que sigan leyendo, que lean todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, mis hermanos. Dentro de 8 días quiero que compartamos la porción, otra porción que habla acerca de las maldiciones también, que está en Números capítulo 22, 23 y 24. La maldición de Balaam. Es algo muy interesante, habla acerca de la brujería también, que está allí presente entre las maldiciones, así que tocaremos un poquito el tema de la brujería, de la maldición de Balaam que tiene que ver con la brujería. Así que los espero el próximo martes, si el Señor Jesús lo permite. Bueno, que el Señor Jesús nos bendiga, que el Señor Jesús nos guarde, que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, que el Señor Jesús tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia y que el Señor Jesús ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.